Mi suegra me sentó en una mesa aparte en mi propia boda para que su hijo vea a su ex y se arrepienta, pero como no le salió su chiste, ahora su mesa está en la calle y muy fuera de nuestras vidas. Nunca en mi vida creí que terminaría escribiendo algo así, y mucho menos que todo arrancaría con un puto asiento mal asignado en el día que se suponía debía ser el más feliz de mi vida. No soy de las que sueñan con una boda de cuento ni de esas que llevan años con el tablero de Pinterest lleno de flores y vestidos blancos. Pero cuando decidimos casarnos, lo hicimos porque nos amábamos de verdad, porque después de 6 años juntos y 2 viviendo bajo el mismo techo en Austin, Texas, ya nos sentíamos familia. Y queríamos celebrarlo con la gente que supuestamente nos quería ver felices. Lo que no sabíamos era que había una persona que se relamía por vernos jodidos, y no era una exardida ni una vecina chismosa. Era la mamá de mi esposo, la misma señora que se pasó toda la relación sonriendo con cara de me encanta que estén juntos mientras por dentro planeaba cómo deshacer todo lo que construimos. Desde que empecé a salir con su hijo, hubo señales, pero nada tan directo como para que yo pudiera señalar con el dedo y decir, esto es una hijueputada. Más bien eran comentarios pasivo-agresivos, como cuando se refería a mí como la muchacha, aunque ya tenía 30, o cuando hablaba de la exnovia de su hijo como si aún fuera parte de la familia. Me acuerdo que una vez soltó algo como, a veces Dios comete errores temporales para enseñarnos lo que perdimos, justo después de que su ex viniera a recoger una caja de libros viejos. Ni siquiera la conocía bien, pero ya me odiaba con una devoción religiosa. Aún así, traté de ignorar todo eso, porque mi esposo siempre fue claro, estaba conmigo, me elegía a mí, y no iba a permitir que nadie se metiera. Yo le creí. Confié en él. Pensé que bastaba con eso. Y durante años, parecía que funcionaba. Pero cuando empezamos a planear la boda, la cosa se empezó a poner rara. En un principio, mi suegra dijo que no quería meterse, que no iba a ser una de esas madres que controlan todo, pero apenas le dimos una mínima apertura, se metió como cucaracha en cocina. Opinaba sobre el vestido aunque yo ni le había preguntado, mandaba referencias de pasteles como si estuviéramos trabajando para ella, y cada vez que hablábamos de la lista de invitados, salía con nombres que ni mi esposo recordaba. Ay, ¿y cómo no vas a invitar a Lisa? Si fue tu primer amor, tu primer beso, tu primer todo, dijo una vez, como si estuviera narrando una película romántica en lugar de hablar de la mujer que lo había engañado con su entrenador personal. Yo me limité a mirarla sin decir nada, tragándome la rabia, mientras mi esposo la mandaba a callar con un Lisa no va, punto. Pero ella sonreía como si fuera parte de un plan más grande, como si supiera algo que nosotros no. El día de la boda amanecí con una mezcla de nervios y emoción que ni siquiera el maquillaje pudo disimular del todo. Mi familia había viajado desde California, había primos que no veía hace años, y yo estaba enfocada en disfrutar. Me arreglé con mis hermanas en una habitación del hotel que habíamos reservado para eso, rodeada de risas, olor a perfume caro y copas de prosecco. Nada en ese momento me decía que horas después estaría sintiéndome como una invitada más en mi propio evento. Llegamos al salón, firmamos papeles, dijimos los votos y todo fluyó. Era una boda sencilla, sin lujos innecesarios pero con mucho amor. Hasta que llegó la hora de pasar al comedor. Fue ahí cuando noté que algo no cuadraba. La música seguía sonando, la gente aplaudía, y yo caminaba con el vestido blanco sintiéndome como en una nube. Pero al entrar al salón principal, no encontré nuestra mesa. Me refiero a la mesa de los novios, la que en toda puta boda está decorada con flores y es donde te sientas a compartir el primer brindis como esposos. Yo me quedé parada con cara de pendeja mirando alrededor mientras los meseros me daban direcciones vagas, usted va por allá, señorita. Señora, querrás decir, porque ya me casé. Caminé hacia donde me señalaban, cruzando todo el puto salón hasta que llegué a una mesa al fondo, casi escondida detrás de una columna de adorno. Y ahí estaba mi nombre, en una tarjetita con caligrafía cursi, como si con eso bastara para disimular el hecho de que me habían arrinconado como si fuera una extra. Me sentaron con la abuela sorda que se quedó dormida en la entrada, 3 niños que no sabían quién era yo y una tía que hablaba solo de gatos muertos. No vi a mi esposo. Pensé que estaría en el baño o saludando a alguien.
Hasta que escuché las risas. Me giré, y lo vi sentado en otra mesa, con su mamá a un lado. Y del otro lado, adivinen quién. Sí, Lisa. Con su vestido rojo ridículamente ajustado, como si viniera a un concurso y no a la boda de su exnovio. Ahí estaban todos, sonriendo como si no pasara nada, como si esa mesa no fuera una trampa descarada para que mi esposo dudara, para que me viera de lejos, se arrepintiera y pensara que quizás, solo quizás, todavía había una verdadera oportunidad con la otra. Me quedé parada un momento, congelada. Vi cómo mi suegra me lanzaba una sonrisa de esas que no necesitan palabras, que simplemente dicen te gané, perra. Pero lo que no supo, lo que no pudo prever en su guión de película barata, es que el idiota de su hijo estaba profundamente enamorado de mí y no iba a seguirle el teatro. Bastó una mirada para que él se levantara con rabia contenida y caminara hacia mí, agarrándome la mano y preguntando en voz alta qué mierda era eso. No se lo preguntó a los meseros. Se lo gritó a ella, frente a todos. Esa noche, la fiesta continuó. La gente fingió que no había pasado nada, los mariachis tocaron, los brindis se alzaron, y yo sonreí para las fotos con la cara todavía ardiendo. Pero en mi cabeza se cocinaba algo más grande. Porque una cosa era soportar sus comentarios pasivos y su necesidad enfermiza de ser el centro de atención. Otra muy distinta era humillarme frente a toda mi familia y amigos en el día más importante de mi vida. Yo no soy una mujer vengativa por naturaleza, pero ese día entendí que hay límites que cuando se cruzan, ya no hay vuelta atrás. Y si ella creyó que su mesa sería la estrella de la noche, estaba muy equivocada. Porque esa mesa no solo se convirtió en el símbolo de su derrota. Esa puta mesa sería lo primero que yo me encargaría de sacar de nuestras vidas. Con o sin permiso. Actualización 1. Pasaron 2 días desde la boda, y aún tenía el vestido colgado en el closet, lleno de manchas de vino tinto y con la bastilla sucia de tanto caminar entre las mesas buscando una explicación lógica que nunca llegó. No había podido dormir bien desde entonces, no solo por el mal sabor de boca que dejó esa noche, sino porque cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento exacto en que vi a mi esposo sentado en esa maldita mesa. Junto a la misma mujer que en su momento lo había destrozado, y a una madre que estaba tan encantada de verla de nuevo en escena como si estuviera presentando a la ganadora del premio mayor. No podía sacarme de la cabeza la escena entera, los gestos, las miradas, el tono de voz de mi suegra mientras fingía sorpresa al preguntarme si acaso no te sentiste cómoda allá atrás, con la abuelita. Como si fuera normal que una novia se sentara separada de su marido en plena recepción. Y lo peor no era el acto en sí, era la impunidad con la que lo había hecho, como si tuviera todo el derecho del mundo de decidir dónde, con quién y cómo debía pasar yo ese día. Mi esposo estaba igual de molesto. Lo conocía lo suficiente como para saber que su rabia no explotaba de inmediato, más bien se le quedaba en la piel como una irritación constante, una picazón invisible que no se le iba ni con agua caliente. El lunes por la tarde, él fue el que dijo que teníamos que ir a hablar con ella. No porque quisiera reconciliarse ni arreglar las cosas, sino porque sentía que si no se lo decía en su cara, no iba a poder avanzar con la rabia que traía encima. Yo no quería ir, pero accedí por una simple razón, quería ver qué carajo diría ella, cómo intentaría justificar algo tan descarado, tan lleno de veneno pasivo que hasta daba pena ajena. Cuando llegamos a su casa, ya nos estaba esperando con una bandeja de galletas y una limonada sin azúcar, como si fuéramos adolescentes pasando a pedir la bendición. Nos sentamos en la sala, y lo primero que vi fue la puta mesa. Ahí estaba. La misma mesa que había usado para separar a su hijo de mí, puesta en el centro del comedor, adornada con un florero de plástico, como si fuera un altar. Fue como ver una escena de crimen montada para la prensa. Mi esposo se quedó mirándola un segundo sin decir nada, y luego simplemente preguntó qué significaba eso. Ella, sin siquiera parpadear, respondió con una sonrisa calmada que le había parecido una buena idea rescatar un pedazo especial de un día tan hermoso. Hermoso para quien, me daban ganas de gritarle. Pero me contuve. Lo dejé hablar a él, porque yo ya tenía otros planes en mente.
Él intentó razonar, preguntó por qué diablos había invitado a su ex sin consultarnos, por qué me había separado de todos como si no fuera la protagonista de la noche, por qué había hecho todo eso sabiendo que me iba a doler. Y su respuesta fue tan absurda, tan insultante, que hasta me dieron ganas de aplaudirle. Dijo que las novias van y vienen, pero una madre es para siempre y que él algún día iba a agradecerle por haberle puesto las cosas en perspectiva. Según ella, era su deber como madre mostrarle todas las opciones antes de tomar una decisión definitiva como el matrimonio. Ahí fue cuando me di cuenta que no estábamos hablando con una persona confundida, dolida, ni siquiera celosa. Estábamos frente a una mujer que se creía con el derecho divino de decidir qué vida debía tener su hijo, y que además pensaba que podía manipular el destino con un simple acomodo de sillas. Yo no podía más. Me levanté, caminé hacia la mesa, la rodeé lentamente con la mirada fija en su superficie, en las patas de madera repintadas, en el centro de mesa barato que había puesto encima. Tomé mi celular, le tomé varias fotos desde diferentes ángulos, incluso una donde se veía el reflejo de su cara detrás. Luego saqué una cinta métrica que traía en el bolso, sí, la había llevado adrede, porque ya venía con el plan cocinado, y empecé a medir. Mi esposo me miraba sin entender del todo, mientras su madre preguntaba en voz alta si pensaba rediseñar la casa. Le respondí sin siquiera mirarla, con voz seca y directa, estoy viendo cuánto vale tu altar de mierda, porque va a desaparecer pronto, y quiero publicarlo con medidas exactas para que la gente sepa que se está llevando. Ella soltó una risa nerviosa, como si pensara que era una broma. No era una broma. No dijimos nada más. Salimos de esa casa como si hubiéramos escapado de un manicomio. En cuanto cerramos la puerta, le mostré a mi esposo las fotos, le conté el plan y le pedí solo una cosa, que no interviniera, que no intentara defenderla, que no tratara de mediar nada. Le dije que yo no estaba buscando venganza por impulso ni por capricho. Que esto era justicia emocional. Que lo que esa mujer me hizo no se quedaba en un mal recuerdo, era una agresión directa, una forma humillante de decirme no perteneces aquí, y que si ella pensaba que podía quedarse con la última palabra solo por ser la madre. Yo iba a demostrarle que ser nuera no me hacía menos, y que ya no iba a tolerar más sus puterías disfrazadas de buenas intenciones. Apenas llegamos a casa, me senté frente al computador y abrí Facebook Marketplace. Publiqué las fotos de la mesa con el siguiente título, se vende mesa redonda de madera, ideal para reuniones familiares o rituales ridículos de suegras controladoras. Úsala para juegos, cenas o para arruinar bodas ajenas. Precio negociable si promete quemar el mantel. En menos de una hora tenía 3 interesados. Para cuando llegó la noche, ya la había reservado un bar del centro que me ofrecía recogerla al día siguiente, pagarme en efectivo y, lo mejor de todo, permitirme que le pusiera una plaquita conmemorativa. Me ofrecieron elegir la frase que yo quisiera, y no dudé ni un segundo. La escribí sin pestañear, en memoria de quienes arruinan bodas ajenas. Esa noche dormí como no lo había hecho en días. Por fin. Porque por más pequeña que fuera esa acción, por más que pareciera insignificante, era el primer paso para sacarla de nuestras vidas. Y aunque no pudiera borrarla de la familia, sí podía empezar a borrar sus símbolos. Y esa mesa de mierda, iba a ser el primero. Actualización 2. Una semana después, me encontraba parada en la acera de la casa de mi suegra, con una gorra de béisbol calada hasta las cejas, sudando como cerda en verano texano y observando cómo 2 tipos con barba y uniforme del bar de Smoke Traven subían a una camioneta negra la infame mesa de mi boda. La misma mesa que esa mujer usó para hacerme sentir como un estorbo, como si mi lugar en la vida de su hijo fuera el rincón de una sala en penumbra. Los tipos eran rápidos, eficientes, y uno de ellos hasta hizo un comentario tipo está pesada, pero nada que no hayamos visto antes, mientras el otro soltaba una risa que no entendí del todo pero que me sonó a complicidad. Yo simplemente asentía, cruzada de brazos, asegurándome de que esa mesa saliera completa, sin una sola pata suelta que sirviera de excusa para armar otro drama. Cuando terminaron de cargarla, el más joven sacó su celular, me pidió que revisara el selle, y en segundos tenía el dinero en la cuenta.
Me dieron además una tarjeta de presentación para que me pasara por el bar y viera cómo quedó el homenaje. Les agradecí con la voz baja pero firme, y cuando se fueron, me quedé mirando la casa, la puerta cerrada, las ventanas cubiertas por esas malditas cortinas que mi suegra no cambiaba desde 1998. No salió a despedirse, ni siquiera a asomarse. Supongo que en el fondo sabía que ya no valía la pena fingir. Lo que fuera que quedaba de respeto mutuo había muerto con esa mesa, y ahora solo quedaba la hostilidad educada, esa que se transmite con miradas frías y silencios que gritan más que cualquier palabra. Me fui manejando sola, con la radio apagada y el aire acondicionado a toda potencia, sintiendo que con cada kilómetro que me alejaba de esa casa, el nudo en el estómago se aflojaba un poquito más. Llegué a casa, me serví una copa de vino tinto, el mismo que había manchado mi vestido de boda, y abrí el correo donde el bar me había enviado el boceto de la plaquita. Ahí estaba, en letras negras, simple y directa, en memoria de quienes arruinan bodas ajenas. No necesitaba nada más. No hacía falta explicaciones ni adornos. Esa frase hablaba sola, y cada persona que se sentara a beber una cerveza artesanal al lado de esa mesa tendría que leerla. Algunos lo entenderían, otros se reirían, y más de uno se preguntaría qué tan jodido tiene que ser alguien para inspirar una dedicatoria así. Mi esposo llegó un poco después del trabajo, con el cuello de la camisa suelto y cara de cansado, pero en cuanto le conté lo de la entrega y le enseñé la foto del bar ya montando la mesa, se le iluminó la cara. Me abrazó por la espalda, besándome el cuello, y me dijo que había tenido que morderse la lengua todo el día para no contarle a sus compañeros de oficina. Le pregunté si se sentía culpable y me respondió sin dudar que no, que más bien sentía un placer silencioso de saber que su madre estaba viendo cómo se desmoronaba su ridículo teatrillo. Esa noche, en lugar de cenar en casa, nos fuimos a celebrar al mismo bar. Cuando llegamos, el gerente nos recibió como si fuéramos celebridades. Nos mostró dónde habían instalado la mesa, justo al lado de una ventana que daba a la calle, con luces cálidas colgando encima, y una estantería de botellas que reflejaba el barniz. La plaquita estaba atornillada en un costado, justo donde no podías evitar verla al sentarte. Me senté en una de las sillas, miré alrededor, y por primera vez desde la boda, sentí que el universo me había devuelto algo. No era solo una venganza simbólica. Era una forma de tomar control sobre mi propia historia. Esa mesa había sido una herramienta de humillación, pero ahora era un recuerdo expuesto al público. Una pieza decorativa cargada de ironía. Y la mejor parte, ya no estaba en su casa. Pedimos 2 jerrycans, unos sliders de brisket y papas con queso, y mientras comíamos, subimos una foto a Instagram. Era una selfie de los dos brindando, con la mesa de fondo y la placa ligeramente desenfocada. El pie de foto decía, cuando la vida te da suegras tóxicas, convierte sus muebles en arte callejero. En menos de una hora, ya teníamos docenas de comentarios. Algunos de amigos que conocían el chisme y otros de completos desconocidos que empezaron a seguirme después de que una amiga etiquetara a una cuenta de chismes locales que terminó republicando la foto. Y como si todo eso no fuera suficiente para hacerme el día, al regresar a casa, me encontré con 4 mensajes de voz de mi suegra, todos consecutivos, como si hubiera estado masticando el celular. Empezaban con un tono pasivo, tratando de sonar calmada, diciendo que lo que pasó en la boda fue un malentendido, que ella solo quería lo mejor para su hijo y que yo estaba sobrereaccionando como siempre. Luego cambiaba a un tono más desesperado, reclamando que esa mesa era un recuerdo familiar, que le pertenecía a su historia y que yo no tenía derecho a profanar su significado. El último mensaje era el mejor, una mezcla de llanto fingido y amenazas veladas, como esas madres que dicen algún día te vas a arrepentir mientras rompen una foto con los dientes. No le respondí. No lo necesitaba. En lugar de eso, reenvié el recibo de pago de la renta de la mesa, el contrato firmado con la empresa de catering que la había traído, y el link de Marketplace donde ella misma me había mandado la mesa como sugerencia decorativa semanas antes de la boda. Le adjunté todo eso en un solo correo con un asunto simple: factura Mata Teatro, señora. Sin cuerpo de mensaje. Sin firma. Nada más. La respuesta nunca llegó. Y la verdad, ni falta hacía.
Porque en ese momento entendí que la mesa era solo el principio. Lo que ella no sabía es que esa boda, ese intento de manipulación, esa jodida puesta en escena que intentó montar para jugar a ser la directora de mi vida, no solo le había salido mal, le había explotado en la cara. Y ahora, cada vez que alguien en Austin se sentara a tomar una chela con nachos frente a esa mesa, estaría participando sin saberlo de un acto de justicia poética. Porque a veces la venganza no necesita gritos, ni golpes, ni escenas violentas. A veces solo necesita un poco de creatividad, una venta en línea, y una placa conmemorativa. Actualización 3. 3 meses después de la boda, ya con el anillo en el dedo y la mesa fuera de nuestras vidas, creí que por fin íbamos a poder dejar todo ese episodio como una anécdota incómoda que contar en reuniones con amigos o, en todo caso, como ese capítulo familiar que uno menciona con una carcajada amarga y luego entierra para siempre. Pero no mi suegra, como era de esperarse, no se iba a rendir tan fácil. Y aunque dejó de enviarme mensajes directos o llamadas pasivo-agresivas, empezó a hacer lo que mejor sabe, sembrar veneno entre los demás, hablar a espaldas, manipular la historia a su favor. Y presentarse como una pobre madre traicionada por su hijo descarriado, controlado por una bruja sin corazón que lo había alejado de su familia. Lo supe por mi cuñado, el menor de la familia, que un día me escribió un mensaje privado con una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar donde la señora estaba contando la versión alternativa de los hechos. Según ella, yo había saboteado su relación con su hijo desde el primer día, que me volví obsesiva, que me la pasaba celosa de su relación con la ex. Y que la boda fue un teatro obligado al que él accedió solo por presión mía. Incluso, y esto me dio risa de lo absurdo que era, dijo que había llorado en silencio durante la ceremonia porque sabía que su hijo estaba cometiendo un error que no podía deshacer. Como si no fuera ella la que casi nos arruina el día con sus berrinches disfrazados de protocolos. Pero lo que más me jodió no fue que lo dijera. Lo que me jodió fue que algunos le creyeran. Desde que nos casamos, habíamos dejado de ir a los asados familiares que organizaban los domingos. No por resentimiento, sino porque era obvio que la atmósfera no era la misma. Había miradas raras, silencios incómodos, y una sensación constante de que estábamos sentados en la mesa equivocada. Pero aún así, varios de sus hermanos y algunos primos mantenían contacto con nosotros, nos escribían de vez en cuando, y hasta nos habían felicitado por cómo manejamos todo. Esa tranquilidad se fue al carajo cuando las mentiras de mi suegra empezaron a hacer efecto. Gente que antes nos saludaba con cariño dejó de escribir. Nos sacaron sin decir nada del grupo de cumpleaños familiares. Incluso una prima le dijo a mi esposo que esperaba que encontrara la fuerza para liberarse de esa relación tan dañina, como si se tratara de un rehén. Él estaba furioso, y aunque trató de tomarlo con humor, se notaba que le dolía. Porque más allá del drama, eran su familia. Y aunque no los veía todos los días, no dejaba de sentir la herida de ese rechazo encubierto. Yo, por mi parte, me tragué el orgullo y decidí que si ellos iban a hablar de nosotros, entonces al menos iban a tener acceso a la verdad completa. Y no solo con palabras, sino con pruebas. Porque si algo me enseñó toda esta mierda, es que en estas guerras familiares, la evidencia vale más que cualquier discurso. Así que armé un pequeño paquete digital. Busqué el video que nos había enviado el fotógrafo de la boda, en el que se captaba clarito el momento exacto donde mi esposo se levantaba de la mesa, la confrontaba. Le gritaba que no tenía derecho a separar a su esposa de él, y le decía en voz alta que ya no era un niño, que su vida la decidía él, no ella, y que si no respetaba eso, entonces se quedaría fuera. El video era nítido, con audio impecable. Y lo acompañé con una serie de capturas de pantalla de las conversaciones con la wedding planner donde se mostraba cómo mi suegra había exigido que se añadiera a Lisa en la lista de invitados por nostalgia. También incluí los screenshots de su mensaje lloriqueando por la mesa y reclamando que había profanado su recuerdo familiar, junto con el recibo de la renta de la misma mesa y el contrato con el bar que la adoptó. Todo eso lo metí en un archivo zip que nombré La verdad que no contó mamá y lo envié a cada primo, tía y cuñado que estaba en el chat familiar. No agregué ni una sola palabra de más. Solo adjunté los archivos y dejé que los hechos hablaran por sí solos.
A las 3 horas, mi teléfono ya era una bomba de notificaciones. Algunos me escribieron en privado pidiendo disculpas por haber creído otra cosa. Otros simplemente me enviaron un emoji de cara sorprendida, y los más cínicos fingieron que no habían recibido nada. Pero el daño estaba hecho. Lo que ella intentó montar como su versión oficial se desmoronó frente a una verdad que ya no podía controlar. Mi suegra, claro, me llamó. No para disculparse, sino para gritarme que era una desalmada por exponerla de esa forma, que yo estaba rompiendo la familia y que una verdadera mujer no necesitaba humillar a otros para ser feliz. Me aguanté las ganas de reírme y le dije algo que la dejó callada por un segundo, que no era yo quien había empezado con el teatro, que solo estaba devolviéndole el espejo. Que si no quería verse reflejada en lo que era, entonces tal vez no debería actuar así. Me colgó. Pero ya daba igual. A los pocos días, nos empezaron a invitar otra vez a las reuniones, como si nada hubiera pasado. Algunos decían que querían limpiar el ambiente, que la sangre no debe llegar al río, y una prima incluso nos mandó una canasta de galletas con una notita que decía toda familia tiene sus momentos. Pero nosotros ya habíamos tomado una decisión. No íbamos a volver. Porque no se trataba de orgullo. Se trataba de dignidad. No íbamos a hacernos los ciegos ante lo que había pasado solo para fingir que todo estaba bien. No con gente que creyó primero en la versión de una mujer que me había humillado públicamente, que planeó mi boda como si fuera una trampa, y que solo se arrepintió cuando quedó expuesta. La última vez que mencionamos el tema fue en una cena entre amigos. Estábamos hablando de suegras tóxicas y uno de ellos, sin saber toda la historia, dijo en tono de broma, pero es que a veces hay que dejarlas ser, pobrecitas, están viejitas y solas. Yo lo miré de frente, brindé con mi copa y le respondí que no, que una cosa es envejecer, y otra muy distinta es andar jodiendo la vida ajena solo porque no te salió el cuento como querías. Que hay gente que, con tal de no ceder el control, prefiere destruir lo que no puede manejar. Y que, al final del día, la única forma de ganarles es exponiéndolas con elegancia, sin caer en el mismo juego sucio, pero dejando bien claro que una ya no está para aguantar mierda. Y mientras hablaba, sentí por primera vez que toda esa historia ya no me pesaba como antes. Porque sí, fue humillante. Fue asqueroso. Fue cruel. Pero también me dio la oportunidad de poner límites. De demostrar que mi lugar no se mendiga ni se discute. Y que el respeto, cuando no se da por voluntad, se arranca con pruebas, con hechos, y con una buena dosis de ironía. Como esa plaquita en el bar que, todavía hoy, sigue clavada en una esquina de Austin recordándole al mundo que incluso las mesas pueden hablar si saben contar bien la historia. Actualización 4. 6 meses después de la boda, cuando todo parecía estar finalmente en calma y ya habíamos retomado una rutina más o menos decente lejos del torbellino emocional que nos arrastró durante esos primeros meses de casados. Volvimos a tener noticias de la señora. Y no fue por una llamada directa, ni por un mensaje pidiendo disculpas, ni mucho menos por un intento sincero de enmendar el daño. No. La forma en que reapareció fue tan absurda, tan ridícula y tan propia de ella, que al principio pensé que era una jodida broma. Recibimos una invitación impresa, en papel grueso, con bordes dorados y letras cursivas, anunciando la renovación de votos de mis suegros. Hasta ahí, bueno, cada quien celebra lo que quiere. Pero lo que me hizo soltar una carcajada nerviosa fue leer los nombres en la lista de invitados que venía adjunta como si fuera una tarjeta VIP. Porque ahí, en medio de primos, cuñados, vecinos y gente que apenas veíamos en Navidad, aparecía otra vez el nombre de Lisa. Sí, la misma ex. La misma que había sido colocada con tanto esmero al lado de mi esposo el día de nuestra boda. La misma que, según la mente enferma de mi suegra, debía volver a ocupar un lugar en su vida para corregir el error que yo representaba. Mostré la invitación a mi esposo y la expresión en su cara fue la de alguien que no sabe si reírse o empezar a tirar cosas. Dijo que eso ya era demasiado, que su madre vivía en un universo paralelo y que claramente no iba a parar hasta que uno de los dos estallara. Yo, en cambio, me quedé pensando. Porque ahí fue cuando entendí algo, esa mujer no entendía los límites, pero sí entendía la vergüenza pública.
Porque al final todo lo que hacía, lo hacía por apariencia, por mostrar una imagen de familia perfecta, de madre abnegada, de matriarca incomprendida. Entonces si ella quería show, le íbamos a dar show. Pero esta vez, bajo nuestras condiciones. Le dije a mi esposo que íbamos a ir. Él se quedó mirándome como si hubiera perdido el juicio, pero cuando le expliqué lo que tenía en mente, sonrió como hacía tiempo no lo hacía. Coordinamos todo sin decirle a nadie. Conseguimos un contacto del mismo catering que ella había contratado, resultó ser el mismo de nuestra boda, por pura ironía. Y pagamos una cantidad considerable para hacer una pequeña modificación en el montaje de la recepción. No pedimos cambiar el menú, ni mover los arreglos florales. Solo hicimos una solicitud muy específica, que la mesa de honor, donde se suponía que estarían los homenajeados, fuera instalada en el exterior del local, justo en la acera, bajo una carpa transparente de plástico. Con 2 sillas, un centro de mesa modesto, y una estufa portátil de esas que apenas dan calor. El día del evento llegó con un clima extraño. Era otoño en Texas, con ráfagas de viento seco y ese sol que no calienta pero tampoco te deja en paz. Nos vestimos como si fuéramos a una gala. Él con traje gris y yo con un vestido verde esmeralda que me marcaba la cintura como una maldita declaración de guerra. Al llegar, saludamos a los pocos familiares que aún nos hablaban, fingimos cordialidad y nos fuimos directamente a ver el montaje. Desde dentro del salón se podía ver claramente la carpa instalada fuera. Algunos pensaron que era una zona de fumadores, otros que era una especie de sorpresa planeada para después del brindis. Nadie sabía nada. Excepto el organizador y nosotros. Pasaron unos minutos hasta que ella llegó. Llevaba un vestido azul marino lleno de lentejuelas, con un peinado que claramente había sido hecho por alguien con trauma estético y un maquillaje que parecía más apropiado para un show de Las Vegas. Caminó como si pisara alfombra roja, tomada del brazo de su marido, saludando a cada invitado con la sonrisa de una reina. Todo iba según su guión, hasta que vio su mesa. Se detuvo en seco. Sus ojos se fueron directo a la carpa de plástico. Luego al salón. Luego otra vez a la carpa. Se acercó a uno de los organizadores, preguntó qué pasaba, porque su asiento estaba fuera, y él, sin titubear, respondió que era parte del concepto solicitado por los hijos. No pudo ocultar el temblor en la mandíbula. Se giró a vernos, buscó alguna señal de que podía cambiarse, que podía fingir que no era para ella. Pero yo me acerqué con la copa en la mano, la miré a los ojos y le dije sin bajar la voz, pensé que preferías estar separada, como hiciste en mi boda. Solo quería darte tu propio espacio. No dijo nada. Ni una palabra. El esposo, que siempre fue un tipo más bien callado, trató de invitarla a sentarse dentro, pero el organizador lo detuvo y le mostró el listado de asignaciones. La mesa de honor, por instrucciones previas, estaba fuera. Y ya había gente sentada en las demás mesas. No había espacio adicional. Durante media hora, ella se quedó afuera, sentada con su estufa portátil y su mantel de segunda, mientras adentro todos brindaban, reían y comían como si nada. Algunos invitados ya sabían lo que estaba pasando, y a cada minuto que pasaba, la incomodidad se volvía más palpable. Nadie se atrevía a acercarse. Ni siquiera Lisa, que también estaba invitada, pero esta vez no recibió ninguna atención especial. Estaba sola en una esquina, visiblemente incómoda, como si por primera vez se diera cuenta de que la estaban usando como marioneta en un espectáculo patético. Después de un rato, los meseros salieron con discreción, desmontaron la mesa y la dejaron al lado de un contenedor metálico en la parte trasera del edificio. Ni siquiera se molestaron en recoger los platos. Dejaron todo ahí, como si se tratara de basura. Y lo era. Basura emocional, simbólica, pero real. Cuando la última silla fue retirada, mi esposo alzó la copa dentro del salón y brindó con una frase que solo los que sabían entenderían, por las mesas que separan y las que liberan. Que nunca se nos olvide cuál elegir. Esa noche nos fuimos temprano. No por incomodidad, sino porque ya habíamos dicho todo sin abrir la boca. Ella no nos volvió a hablar ese día, y nadie se atrevió a preguntarnos directamente qué había pasado.
Pero al día siguiente, las fotos del evento circularon en Facebook y alguien, no sabemos quién, subió una imagen en donde se veía la carpa vacía desde dentro del salón, con la leyenda: cuando insistes en jugar con fuego, te terminan apagando la vela. Fue en ese momento que supe que mi venganza no solo había sido efectiva, había sido impecable. Porque no necesitó gritos, ni escándalos, ni venganza vulgar. Solo necesitó devolverle el espejo. Y obligarla a sentarse, por fin, en el lugar exacto donde siempre quiso ponerme a mí, lejos, aislada y sola. Actualización final. Un año completo había pasado desde la boda, y para ese momento, ya no hablábamos de lo que hizo mi suegra como una herida abierta, sino como un episodio superado que de vez en cuando salía en conversaciones entre risas, acompañado de alguna copa de vino y comentarios tipo ¿te acuerdas cuando la mandamos a la puta calle con todo y su carpa? Pero aunque externamente las cosas parecían tranquilas, por dentro sabíamos que su rencor no se había desinflado. Esa mujer no sabía perder. Mucho menos en silencio. Y aunque se había quedado sin mesa, sin excusas y sin aliados en la familia, porque, por mucho que intentó ganarse de nuevo la simpatía de sus hermanos y sobrinos, todos sabían que había cruzado un límite que no se borra con abrazos ni con disculpas falsas, seguía orbitando alrededor de nuestra vida, buscando una grieta por donde colarse. En ese tiempo, mi esposo y yo decidimos dejar Austin. Él consiguió una oportunidad de trabajo en Denver, con mejores condiciones y un ambiente más sano. Y yo también encontré una posición estable como coordinadora de eventos en una firma que me valoraba sin tener que andar midiendo cada palabra. El cambio fue como un reset emocional. Dejamos atrás el clima sofocante, la tensión familiar y el constante recordatorio de una boda que, aunque terminó bien, había estado cargada de veneno desde el principio. En Denver nos sentimos por fin en casa, rodeados de nieve en invierno, montañas los fines de semana y vecinos que no sabían ni querían saber de suegras metiches ni mesas con historia. Durante los primeros meses en la nueva ciudad, ella no dio señales de vida. Asumimos que había entendido el mensaje, que el aislamiento social y la exposición pública la habían hecho retroceder. Pero, como siempre, nos equivocamos. Una tarde de enero, justo cuando empezaban las primeras tormentas del año, bajé al lobby del edificio a recoger un paquete y me encontré con el conserje en la entrada, mirándome con cara de incomodidad. Me dijo que una mujer mayor había venido preguntando por nosotros, que decía ser la madre del esposo y que quería subir a dejar un regalo. Cuando él le pidió su identificación y revisó la lista de visitantes autorizados, le tocó informarle que no estaba permitida la entrada. Ella, según me contó, armó una pequeña escena, diciendo que no podía creer que su propio hijo la hubiera vetado como a una delincuente y que lo único que quería era recuperar a su familia. El conserje, que para ese entonces ya me conocía bien, le respondió que él solo cumplía con lo que decía el sistema. Y que si ella quería hablar con nosotros, podía hacerlo por los canales apropiados. Se fue lanzando miradas de mártir incomprendida, dejando una bolsa de regalo en la recepción. Subí con la bolsa en la mano, sin decirle nada a mi esposo al principio. Me encerré en el estudio, la abrí con cuidado, más por curiosidad que por otra cosa. Adentro había una foto nuestra de cuando vivíamos en Austin, una carta escrita a mano con esa letra apretada que ya conocía bien, y una cajita con un dije de plata en forma de corazón partido. La carta era una obra maestra de manipulación emocional. Comenzaba con una disculpa apenas velada, diciendo que quizá no supo manejar la emoción de perder a su hijo y que nunca fue su intención dañarnos de verdad. Seguía con párrafos donde hablaba de lo sola que se sentía, de cómo la familia ya no la invitaba a nada, de que incluso Lisa había cortado comunicación con ella después del escándalo de la renovación de votos. Al final, me pedía que lo pensara, que ella seguía siendo la madre de mi esposo, y que una mujer con corazón sabe perdonar cuando ya todo está dicho. Cerré la carta sin decir una palabra, volví a meter todo en la bolsa y la dejé junto al cubo de basura reciclable. No me tomé la molestia de responder. Porque el perdón no se mendiga con baratijas sentimentales, y mucho menos cuando el daño fue tan meticulosamente planeado. Más tarde, le conté todo a mi esposo. Se quedó en silencio un rato, luego se levantó, fue hasta la cocina y preparó 2 tazas de café.
Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que pasó, que al principio le costaba entender cómo una madre podía actuar así, pero que ahora lo tenía más claro que nunca, su madre no quería lo mejor para él. Quería tenerlo bajo control. Quería que su vida se ajustara a sus expectativas, que su pareja fuera la que ella aprobara, que la familia girara en torno a su figura como en los viejos tiempos. Pero lo que no soportaba era que él hubiera decidido construir algo distinto, algo que no incluía sus reglas ni sus manipulaciones. Me abrazó y me dijo que no se arrepentía de nada, que lo único que lamentaba era no haber puesto límites mucho antes. Esa noche, celebramos nuestro primer aniversario de casados. No hubo cena elegante ni fiesta grande. Solo nosotros, una fogata portátil en el balcón, una botella de vino californiano y unas mantas gruesas para cubrirnos del frío. Mientras la nieve empezaba a caer suavemente, le dije que quería hacer algo simbólico para cerrar por completo ese capítulo. Así que saqué una carpeta donde tenía guardadas las últimas impresiones que quedaban de todo aquel desastre, una copia de la invitación a la renovación de votos, la carta de la suegra, y sí, una última foto de aquella mesa maldita antes de que se la llevaran. Lo quemamos todo ahí, uno por uno, sin hacer discurso, sin dramatismo. Solo viéndolo desaparecer entre las llamas. Él me miró y dijo que esa era la última vez que hablaríamos del tema, que ya era hora de dejar de cargar con lo que no nos pertenecía. Le creí. Y por primera vez, sentí que era verdad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia. Siento orgullo. Porque no permití que alguien más decidiera por mí. Porque no me quebré, ni me convertí en lo que ella quería que fuera, una mujer arrinconada, sumisa, agradecida por una migaja de aceptación. Porque no me limité a quedarme callada frente a la injusticia, ni dejé pasar por alto algo tan doloroso solo por mantener la paz. Aprendí, a golpes y con lágrimas, que la familia no siempre es quien te da la sangre, sino quien te respeta. Y que a veces, mandar a la calle una mesa no es solo un acto simbólico. Es un puto renacimiento. Porque hay gente que solo entiende que ya no la quieres en tu vida cuando los dejas, literalmente, afuera, bajo la carpa, en el frío, mirando desde lejos como ahora la verdadera mesa está adentro. Y ya no tiene lugar para ellos.